Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. En los dos videos anteriores estuvimos considerando los argumentos que presentaron Rafael Montesino y Winston Medina en un video sobre Mateo capítulo 28, versículo 19, en respuesta a un post de respuesta que a su vez yo había hecho para el trinitario Roberto Isaac. Hemos estado examinando hasta ahora, este es el tercer video de este análisis que ellos hicieron en respuesta a ellos, y hemos estado examinando en primer lugar el hecho de que la palabra ónoma en singular para Mateo 28 y 19 no indica la misma autoridad como erróneamente estos apologistas trinitarios mencionaron. Por el otro lado tenemos el hecho de que, según Montesino, el uso de las palabras Nasak, Pelag y Lateu en la Biblia para el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento es una indicación de adoración, y hemos visto claramente que no existe ni evidencia lingüística ni evidencia contextual que diga lo mismo. Consideramos el hecho de que la palabra proskuneo es una palabra polisémica, volvemos a repasar el concepto porque es muy importante para hoy también, es decir, es una palabra que puede tener varios significados válidos y que el significado se le va a asignar a esa palabra dependiendo del contexto. Así, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 7, se habla de Abraham dándole proskuneo a Dios, es decir, en este caso obviamente adoración, y el mismo Abraham dándole proskuneo a los hijos de Ed en el siguiente capítulo 23, versos 7 y 12. De manera que el contexto nos ayuda a darle, pudiéramos decir, que el significado apropiado a la palabra proskuneo. Hoy queremos examinar cuidadosamente un argumento muy interesante que tanto Montesino como Winston apoyan durante su disertación en su video. Quiero que escuchen cuidadosamente. Voy a interrumpir brevemente su argumento en 2 o 3 ocasiones para darle respuesta muy precisa a afirmaciones que ellos hacen, pero después vamos a estar considerando cuidadosamente todo el argumento que ellos presentan. Hoy nos vamos a concentrar en la parte lingüística, no en la parte contextual. Porque la parte contextual, queridos amigos, es muy interesante y quiero hacerlo lo suficientemente extensa como para que ustedes puedan ver que, a pesar de que desde el punto de vista lingüístico lo que están diciendo no es cierto, no tiene sustento, tampoco desde el punto de vista contextual lo tiene. Vamos a escuchar directamente, como es costumbre, lo que ellos tienen que decirnos, así que por favor preste cuidadosa atención. Sí. Mira, vamos a ver cómo los seres celestiales consideran a Jesús. Uh-huh. O sea, a mí no me quita el sueño cómo los hombres consideran a Jesús. Si tú te conformas con un Cristo chiquito, con un Cristo con D minúscula, un Cristo minúsculo, pues yo respeto eso. Mi Cristo es con D mayúscula. Y es tan poderoso como el Padre. En el libro de Isaías 9:6 se le llama el Gibor, Dios poderoso. Igual que se le llama a Yahweh en Isaías 10:21, el Gibor. O sea, es tan poderoso como el Padre, ni más ni menos. Si es tan Elohim como el Padre, ni más ni menos. Y en Apocalipsis. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Yo quiero mostrarles a ustedes, o darle respuesta a este señor y mostrarles a ustedes lo que él está diciendo. Según él, el hecho de que el Gibor sea utilizado, Dios poderoso, sea utilizado tanto para Jehová como para su Hijo, esto significa que tienen el mismo poder. ¿Qué es lo que se le pasa por alto a Montesino y a Winston Medina? Que el hecho de que un mismo término se utilice a dos personas en contextos totalmente diferentes tampoco significa que tengan que ser iguales en ese sentido. Así que a Jehová se le llame Dios poderoso y a Jesucristo se le llame Dios poderoso, es decir, el Gibor, no significa que tengan el mismo poder. Vamos a ver por qué. Tenemos el caso de Jehová, a quien el libro de Isaías 43 dice que fuera de él no hay Salvador. Sin embargo, tenemos que 2 seres humanos, Otniel y Joab, o sea, mejor dicho, es Eud, o sea, Otniel y Eud. A ambos se les llama con la misma palabra Moshiach, Salvador, la misma que se utiliza para Jehová, y obviamente no lo hacen en el mismo sentido. O sea, el uso del mismo título para 2 personas no significa que ese título les aplique de igual manera. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, algo que se le pasó decirnos a Montesino es el hecho de que hay una palabra, o una expresión, mejor dicho, porque son 2 palabras hebreas, que no se utiliza para Cristo en el Antiguo Testamento y sí se utiliza para el Padre. El Shaddai, que significa todopoderoso y que por supuesto está en una posición superior a El Gibor. Veamos ahora, por el contrario, en el libro en el otro extremo tenemos en el Nuevo Testamento la palabra Pantocrator, que nunca se utiliza para el Señor Jesucristo. De hecho,
Hay quien afirma que el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 1, versículo 8, tiene, según algunos, ¿no? Es usada para el Señor Jesucristo. Yo quiero mostrarles acá, este es un libro que nosotros escribimos ya el primer volumen, estamos en la parte del segundo volumen, la escritura del segundo volumen, la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, una evaluación más allá de sus críticas. Yo quiero mostrarles a ustedes el apéndice 9, la importancia del nombre de Dios en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 1.8. Si usted quiere ver pruebas de que Apocalipsis 1.8 no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo, sino con el Padre, yo les voy a dar el vínculo de descarga gratuito a este libro y usted va a poder considerar toda la evidencia ahí en el apéndice nuevo. No es el objeto de análisis para el video de hoy, considerar Apocalipsis 1.9, pronto lo vamos a estar considerando cuidadosamente, así como muchos otros hechos. También estaremos considerando lo que implica que esto que dicen ellos de que nombre tiene que significar que pertenece a la misma categoría y que la naturaleza, dos individuos de igual naturaleza tienen que ser iguales en todo sentido. Bueno, eso lo vamos a estar considerando cuidadosamente. Bueno, la cuestión hoy es, para no disociarnos, que según lo que está planteando aquí Montesinos, tienen que ser iguales porque el Gilbert se utiliza para ambos. Pero lo cierto es que el Shaddai y Pantocrator no es utilizado para Cristo. Así que vamos a continuar hacia adelante. Ellos siguen diciendo algo también interesante que yo quiero que ustedes escuchen. Y después viene el argumento que vamos a estar considerando. Padre, ni más ni menos. Si es tan Elohim como el Padre, ni más ni menos. Y en Apocalipsis 5 hay una escena de glorificación, de cuando Jesús ascendió al cielo. Y aquí hay los seres celestiales, los 24 ancianos, los seres vivientes cantan un cántico. Entonces es un cántico nuevo. Y le están cantando al Cordero. Pero entonces, aquí tenemos del versículo 11 en adelante. Y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millares de milladas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que ha sido inmolado es digno de tomar. Escucha, él va a tomar ahora las cosas que puso a un lado. Es digno de tomar, vamos a ver qué ciertas cosas él tomó: el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Cosas que él puso a un lado, las retoma. Aquel que era todopoderoso, aquel que estaba allí junto al Padre en el principio, cubierto de la misma gloria que cubre al Padre, ahora está aquí sin gloria alguna. Isaías 53 lo describe sin gloria alguna, para que le consideremos, ¿verdad? Pero entonces sigue diciendo más, el versículo 13, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, todo, pero tenga su uso de la palabra paz, tanta, para explicar que es un absoluto. Ahí lo dice en ese escrito, que dice que es absoluto, ese paz es absoluto. Aquí esto es absoluto, todo lo creado. Así que todo lo creado no incluye a Jesús, porque ¿cómo va a decir? Si Cristo es creado, ¿cómo él va a adorarse a sí mismo? Sí, ahí le da un tremendo requete pacatazo. Tienen que hacer el todo relativo ahí. Exacto, todo lo creado. Si todo lo creado incluye a Cristo, Cristo no puede ser objeto de adoración ahí. Lo convierte en un animalito. Como dijo loco por allá, otro loco por ahí, Varela, hijo de trueno. Sí, y dice, y Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, voy a decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, el honor, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. ¿A quién adoraron? Al que está sentado en el trono y al Cordero. La reina sexta regla de Sharp, again. Sexta regla de Sharp. Por si acaso. Entonces, por si acaso. Bueno, aquí ya tenemos el argumento que ellos presentan. Primero vamos a dar respuesta a un elemento. Vamos a un momentico a abrir juntos la Reina Valera actualizada en Apocalipsis capítulo 5, en el Bible Work. Vamos a considerar, vamos a abrir para ver la Biblia completa en contexto. Vamos a ver el argumento que ellos plantean aquí. Dice, y oí a toda criatura que estaba en el cielo y sobre la tierra y bajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que dice aquí a toda criatura. ¿Cuál es el argumento que ellos presentan aquí? Déjenme explicarles. Toda criatura, dice aquí, le da honra
afirma que tanto el que está sentado en el trono, es decir, el Padre, como el Cordero, merecen gloria y honra y alabanza. Como es toda criatura, la palabra toda, paz, ahí en griego, dice Montesino, tiene que ser absoluta. Es decir, para que entendamos el asunto. Esto significa que toda criatura, sin excepción, tiene que haber adorado a Cristo. Pero si Cristo es el que es adorado según ellos, entonces evidentemente Cristo no puede ser una criatura. Por eso dice Medina, sí, pero él lo tiene entonces que hacer relativo. Bueno, mira, Medina, no es que nosotros lo tengamos que hacer relativo. Es que el sentido común te lo dice. A ver, vamos a ver, toda criatura. El diablo no es una criatura. No son los demonios una criatura. No son los hombres inicuos una criatura. No son los ateos una criatura. No son criaturas. Entonces, si todo aquí indica todo, entonces mira, Satanás, los demonios, los ateos, todas las personas inicuas expresaron eso. Y de verdad es creíble eso. Es creíble que Satanás, que es un opositor furibundo, no dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, va a hacer esa declaración. Entonces aquí el argumento se les cae porque aquí todo es relativo. Entonces el hecho de que Cristo no esté incluido entre los que hacen esa expresión no significa que no sea una criatura. Ese argumento no les es válido. Ahora, el argumento que de verdad queremos considerar tiene que ver con esto. ¿Qué dice toda criatura que está en el cielo, que está dispuesta a aceptar esto? Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero. Así que aquí vemos dos individuos, dos entidades, el que está sentado en el trono y el Cordero, y a ellos sea la bendición, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. O sea, a esta declaración que toda criatura en el cielo decía, los cuatro seres vivientes dijeron, amén. Ahora noten esto. Y los cuatro ancianos, los 24 ancianos, se postraron y adoraron. Y aquí está el punto central. ¿A quién adoraron ellos? Según Winston Medina y Montesino, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué? Porque son los que se mencionan en el contexto. Y ese es, queridos amigos y hermanos, el argumento que ellos utilizan. Un argumento que en apariencia, como siempre digo, parece tener sentido, pero que cuando uno lo examina cuidadosamente, lo desglosa, y vuelvo a decirles, miren, una de las razones de por qué la mayor parte de los trinitarios evita hacer un examen de los textos de la Trinidad en contexto, texto por texto, sin ese bombardeo de textos cuando se examina de manera general la Trinidad, ¿no?, que se hacen y entonces no hay tiempo para examinar cada uno, es precisamente porque cuando usted examina el texto y su contexto, el argumento se le cae. Y lo vamos a ver desde el punto de vista lingüístico. O sea, para que ustedes entiendan, el argumento es que, dado que el que está sentado en el trono y el Cordero, aquí son dignos de recibir la bendición, la honra y la gloria, entonces ambos tienen que estar recibiendo la adoración. Y por tanto, el Cordero tiene que ser Dios, ¿por qué? Porque solamente Dios puede recibir adoración. Bueno, ¿qué palabra griega aparece aquí en el versículo 14, para lo que es adoraron? Es prosekunesan, es decir, proskuneo. Recordemos que es la misma palabra que se utiliza para Abraham, tanto rindiendo la adoración en Génesis 22:7 al Dios Todopoderoso, como dándole honra a seres humanos, en este caso los hijos de Et, en el capítulo 23, versículos 7 y 12. Así que esta es una palabra polisémica, pero además de esto, el argumento aquí es, interesantemente, fíjense que esta palabra, que no nos dice a quién se está adorando, pero entonces tiene que aplicar a los referentes más inmediatos, es decir, a el que está sentado en el trono, el Padre y al Cordero. Para entender lo que vamos a estar examinando desde el punto de vista lingüístico hoy, porque se hace necesario examinar la gramática envuelta en este verso y en otro verso que vamos a estar considerando en paralelo. Hoy no vamos a tocar el contexto, vamos a dar el contexto para otra ocasión, pero para entender esto es imprescindible, es necesario explicarles algunos conceptos que yo considero muy importantes que ustedes dominen. ¿Por qué? Porque si no lo dominan, se van a perder el argumento. Son conceptos simples, muy probablemente muchos de ellos ustedes ya lo conozcan. ¿Qué cosa es un sujeto? ¿Qué es un verbo o acción verbal? ¿Y qué cosa es el objeto directo de un verbo? Para ello yo he preparado una presentación en PowerPoint. Quiero compartirla con ustedes. Vamos a considerar aquí. Y para ayudarles a ustedes a seguir el argumento, yo les estoy aquí mostrando un cuadro que ilustra
la oración que tienen ahí en pantalla en la parte derecha. El futbolista pateó la pelota. Ustedes ven la acción aquí. Yo puse el sujeto de la oración, o sea, el individuo que realiza la acción en azul, el verbo en rojo y el objeto directo del verbo en verde. Así que aquí ustedes están viendo ya la imagen, pero yo quiero mostrarles ahora cada parte de la oración identificada en esa imagen para ayudarles a ustedes a visualizar de lo que estamos hablando. Así que noten ustedes, tenemos el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El futbolista. Aquí pueden ver la flecha señalando quién es el sujeto. Tenemos la acción verbal o el verbo, es decir, aquí indicando que se está efectuando una acción con el pie, patear, es decir, él pateó. Y tenemos el objeto directo. ¿Qué cosa es el objeto directo? Que es el concepto que quizás muchos de ustedes no tengan muy claro. Es aquello que recibe directamente la acción del verbo. En este caso, ¿quién es pateado o qué es pateada? La pelota. Por tanto, el objeto directo es la pelota. Así que ya tenemos los tres componentes de esta oración identificados. Pero, además de eso, para ayudarles a ustedes, porque va a ser muy útil, voy a explicarles un detalle importante. En la gramática suele aprenderse, cuando uno está aprendiendo gramática, a hacer diagramas de las oraciones. Los diagramas ayudan a comprender la función de cada parte de la oración y de este modo identificar sus partes. Como pueden ver, este diagrama de aquí consta de una línea base. Nosotros le decimos esto en inglés backbone, o sea, backbone es la columna vertebral, y es donde se pone la oración completa, al menos lo que es la parte principal, es decir, sujeto, verbo y complemento directo si se trata de un verbo transitivo, que son los verbos que pueden tomar el complemento directo. En este caso, como pueden ver, hay una línea horizontal que atraviesa la línea base y que es para dividir el sujeto de lo que es el verbo. Y después viene una línea que no atraviesa la línea base, sino que muere aquí en la línea base para separar el verbo de su objeto directo. Teniendo esto claro, vamos a pasar a considerar a continuación Apocalipsis capítulo 5, versículo 14, tal como aparece en el texto de Sociedades Bíblicas Unidas en su edición quinta. El verso de Revelación, o Apocalipsis 5:14, está compuesto de dos cláusulas. Kaitá tesara o tesara soa elegón amén, y las cuatro criaturas vivientes dijeron amén. Esa es una oración. Y ahora pasa a tener otra oración, kai hoi presbiteres epesan kai prosekunesan. O sea, y los presbíteros, es decir, los ancianos, dijeron, cayeron, ¿no? Y prosekunesan es rindieron homenaje o adoraron. Aquí vamos ahora a considerar algo muy interesante. Vamos a ver que tenemos una diagramación aquí de esta oración. ¿Cuál es el sujeto? Como pueden ver, yo hice exactamente lo mismo que hice con la imagen anterior para ayudarles. El sujeto lo puse en azul. Mírenlo aquí. Aquí tienen la línea base fundamental. Y el sujeto está puesto antes de la línea que atraviesa esa línea base. Así que el sujeto es hoi presbiteroi, es decir, los ancianos. Son los que llevan a cabo la acción que vamos a ver a continuación. Ahora bien, noten esto. Aquí tenemos que el verbo, como en el caso, fíjense ustedes, anterior, el verbo está en rojo. Pero en esta oración no tenemos un verbo, sino que tenemos dos verbos. Epesan y prosekunesan. Ahora, estos dos verbos, como están siendo efectuados por el mismo sujeto, los ancianos, y hay una conjunción kai para indicar que no solamente cayeron, se postraron, sino también que hicieron proscuneo. Así que esta conjunción y kai nos está diciendo que hoi presbiteri tiene dos acciones asociadas como sujeto. Y estas dos acciones son epesan, es decir, cayeron, se postraron, kai prosekunesan, es decir, y hicieron proscuneo, se hace que se vierta como adoración o como rendir homenaje. Para poder diagramar esto de una manera entendible a quien conoce de gramática, se sitúa este triángulo de aquí con la conjunción. Este triángulo lo que nos está diciendo es
estos dos elementos de la oración están al mismo nivel, son de la misma clase. En este caso es lo que tenemos aquí. ¿Qué clases son? Verbos. Así que los ancianos cayeron y hicieron proscuneo. Ahora, lo interesante es, como habíamos visto anteriormente, aquí tenemos un complemento directo. ¿Sobre quién recae la acción del verbo? En este caso, la pelota. Así que la pelota es el complemento directo. Pero ¿qué sucede con esta oración? Que esta oración nos plantea que ellos cayeron y adoraron o hicieron, adoraron o rindieron homenaje, pero si ustedes se dan cuenta, aquí esta línea que separa el verbo de su objeto directo, así como aquí, nos muestra que no hay objeto directo, ni para el verbo epesan, que puede ser intransitivo, porque caer, o sea, él cayó, la oración puede terminar ahí, no nos dice, o se postró, no nos dice delante de quién o sobre qué se postró o cayó, pero la oración termina ahí, puede ser usado como intransitivo también. Ahora, si se quiere no usarlo como intransitivo, se puede decir delante de quién cayó. En este caso se utilizaría en opión. Y tenemos prosekunesan, es decir, proscuneo, adorar o rendir homenaje, también sin un objeto directo. Por lo que Revelación capítulo 5, versículo 14, realmente no nos está diciendo absolutamente nada con relación de a quién adoraron, a quién le rindieron homenaje. Por lo que Winston Medina y Montesino tienen que irse al contexto, volvamos acá de nuevo, fíjense aquí, tienen que decir, bueno, dado que aquí no nos dicen a quién adoran, o sea, adoraron a, aquí no hay un objeto directo, bueno, pues entonces tenemos que decir que tiene que estarse refiriendo al que está sentado en el trono y al Cordero. Vamos a ver en su momento que esto no es desde el punto de vista contextual correcto, pero vamos a darles el beneficio de la duda. Vamos a suponer que efectivamente el contexto nos provee ese objeto directo sobre el cual recae la acción. Vamos a ver un momentico de nuevo la presentación. Vamos a correr la presentación desde donde la dejamos y vamos ahora a considerar la siguiente diapositiva. Básicamente lo que nos están diciendo Montesino y Winston Medina es lo siguiente. La cláusula u oración B del libro de Revelación 5.14 termina aquí. Pero lo que ellos hacen es tomar prestada la expresión to casemeno epito throno kaito al nio, o al nio, es decir, y al que está sentado sobre el trono y al Cordero. Esta acción de prosekunesan, de adoración o de rendir homenaje, se está refiriendo tanto a aquel que está sentado en el trono como al Cordero. Básicamente, para que ustedes entiendan, volvamos atrás, noten que ahí no hay, en ninguno de los dos casos, un complemento directo. Lo que ellos están haciendo es lo siguiente. Mantienen epesan sin el complemento directo, pero entonces ahora, al verbo prosekunesan, ellos le están asignando dos complementos directos, que están en dativo. Es muy común, si ustedes estudian a Wallace, es muy común que prosekunesan, es decir, proscuneo, tome un objeto directo en vez de en acusativo, para aquellos que tienen un conocimiento más profundo de gramática, en dativo. Así que adoraron al que está sentado sobre el trono. Noten ustedes que aquí tenemos una preposición que tiene un término, es decir, tiene su propio objeto, a quien modifica, y a su vez modifica aquí a esta expresión dativa to casemeno, es decir, el sentado o el que está sentado. Aquí esto es un participio. De manera que estamos teniendo acá que prosekunesan, según ellos dos, es decir, la adoración, el rendir homenaje, se aplica tanto al que está sentado en el trono, kai, es decir, y to al nio, es decir, y al Cordero. Básicamente lo que nos están diciendo es que ellos, como el versículo no me provee el objeto directo del verbo prosekunesan, entonces ellos lo proveen. Y entonces el versículo en realidad no terminaría aquí, sino que seguiría to casemeno epito
trono kaito al nío. Es decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. A ellos adoraron. Bueno, esto en principio pudiera parecer sólido, porque el contexto inmediato habla de estos dos como que reciben alabanza, como que reciben poder, gloria. Es decir, uno dice, bueno, si de los dos se está diciendo, ¿por qué no puede entonces ser proscuneo para ambos? No hay ninguna razón para que no pueda hacerlo. A menos que uno examine el contexto cuidadosamente, ¿no? Pero desde el punto de vista lingüístico, sí, uno puede ir hacia atrás y decir, bueno, aquí evidentemente tiene que estarse refiriendo tanto al que está sentado en el trono como al Cordero. No necesariamente tiene que ser así, pero puede serlo. Pero significa entonces eso que al Cordero y al que está sentado en el trono, si tomáramos eso desde ese punto de vista, ¿no? Como ellos lo presentan, ¿se les da proscuneo en el mismo sentido? Bueno, aquí es donde viene la sorpresa que yo le tengo preparada, porque si ese es el caso, Winston Medina y Rafael Montesino tienen un problema serio. Van a tener que explicarnos cómo es posible que la palabra proscuneo sea utilizada en el mismo versículo, la misma acción, con dos objetos directos diferentes: Dios y el Rey de Israel. Así como les digo. Veamos esto para que lo puedan considerar. Vamos un momentico juntos a Primera de las Crónicas, capítulo número 29, versículo 20. Aquí. Noten ustedes, David dijo después a toda la congregación: bendecid por favor a Jehová vuestro Dios. Aquí termina la primera de las oraciones. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres. Ahí termina la segunda oración. Y luego se inclinaron y se postraron delante de Jehová y delante del rey. Noten esto, se postraron delante de Jehová y delante del rey. Ahora bien, yo quiero mostrarles a ustedes un momentico. Vamos a buscar acá. Vamos a buscarlo aquí porque estábamos buscando en el Nuevo Testamento. Vamos a buscarlo acá, ahí lo tenemos ya. En la Septuaginta. Miren ustedes qué interesante. Como ustedes pueden ver, para esta expresión se postraron. Aquí tenemos exactamente la misma palabra que allá, con la misma declinación inclusive, porque es un aorito activo, tercera persona plural. Prosecunesan es la misma palabra que aparece allá. Vamos un momentico de lado a Revelación capítulo 5, versículo 14. Está en plural porque es un grupo de personas quien efectúa esta acción. Notenla ustedes aquí. Prosecunesan, es decir, proscuneo. Si vamos a la Septuaginta, aquí tenemos prosecunesan. La diferencia entre este verso aquí y el verso de el Nuevo Testamento, vamos a buscar aquí, Apocalipsis 5:14, está en el hecho de que aquí termina la oración, es decir, no hay un objeto directo. Volvemos a recordarlo con el medio del diagrama. No hay objeto directo en prosecunesan, no lo hay. Sin embargo, lo interesante es que en la Septuaginta, queridos amigos y hermanos, sí tenemos no uno, sino dos objetos directos. Noten la conjunción que hay aquí. Y, así que, to curio, es decir, prosecunesan to curio al Señor, kai to basilei, y al rey. Aquí, Winston, también se aplica la sexta regla de Chat, para si no te habías dado cuenta de este verso, porque tenemos una conjunción kai con dos sustantivos en el mismo caso y tenemos que ambos tienen el artículo, por tanto no pueden ser el mismo individuo, o al menos en la mayor parte de las veces no pueden ser el mismo individuo. Ahora, ¿quién es curio aquí? El versículo en su primera oración nos lo dice. Curionton seon gemón, o sea, al Señor el Dios nuestro. Así que aquí curio está refiriéndose, se está refiriendo, volvemos a decir, nada más y nada menos que a Jehová Dios. Y si usted va al hebreo, va a ver aquí que curio es el tetragrámaton. De manera que aquí se está hablando, por eso ustedes ven que dice, y se postraron delante de Jehová y delante del rey. Es decir, esa acción que efectúa la congregación de Israel es tanto
para Jehová Dios como para el rey. Los objetos directos aquí son dos. Veamos el diagrama para que ustedes lo puedan entender aún mejor. Yo les preparé también un diagrama acá. Vamos a ponerlo en grande para que lo puedan entender mejor. Mírenlo aquí. Como dije, hay tres oraciones. Esta oración de acá no nos interesa. Solamente dice que hay Eipen, David pasete eclesia, y dijo David a toda la congregación, elogésate curion ton seon gemón, o sea, bendigan al Dios nuestro. Ahora, sin embargo, la B y la C son importantes porque nos ayudan a identificar quién es Curio en primer lugar, es decir, Curion ton seon ton patran auton, o sea, Jehová, el Dios de los padres de ellos, pero también nos da aquí quién es. Recuérdense que en azul tenemos el sujeto, para recordárselo mejor, el futbolista, es decir, el sujeto de la oración. ¿Quién es el sujeto? Eclesia, en este caso con un modificador. Pasa, es decir, toda la congregación, toda la asamblea, toda la iglesia, también si lo traducimos dentro de un entorno cristiano. Así que toda la iglesia hizo algo, toda la congregación, toda la asamblea hizo algo. ¿Qué cosa es? Este verbo que ustedes ven aquí. Eulogesen, es decir, bendecir. ¿A quién? Bueno, aquí viene el objeto directo. Al Señor, el Dios de los padres de ellos. Curion ton seon ton pateron, auton, es decir, al Señor, el Dios de los padres de ellos. Como ustedes pueden ver aquí en el diagrama, debido a que tenemos dos oraciones que están coordinadas por una conjunción kai, utilizamos el mismo símbolo, no tenemos ustedes aquí, que utilizamos aquí porque estos dos están en el mismo nivel y estos dos están en el mismo nivel. Así que, dado que tenemos dos oraciones coordinadas al mismo nivel, no son dependientes una de otra, sino que son coordinadas por una conjunción kai, bueno, pues tenemos la primera oración arriba hecha con el diagrama y la segunda oración abajo. ¿Cuál es el sujeto de la primera oración? Bueno, ya dijimos que es G, eclesia, con un modificador. Pasa, aquí lo pueden ver. Miren la línea base aquí de la primera oración. Tenemos aquí la división entre el sujeto y el verbo. ¿Cuál es el verbo o la acción? Eulogesen, es decir, bendijeron. Y tenemos entonces ahora a continuación toda una expresión, que es una expresión que indica cuál es el objeto directo de o sea, quién recibe esa bendición. Curion ton seon ton pateron auton. Curion es el objeto directo con modificadores como ton seon, es decir, nos dice que Curio es Dios y al mismo tiempo es el Dios de los padres de ellos, es decir, aquí se nos da un modificador genitivo. ¿De ellos quién? De la eclesía, es decir, de la asamblea. Aquí ya tenemos diagramada la oración y ya entendemos la estructura de la oración. Pero ahora, ustedes ven esta línea curva que yo pongo aquí. Esto es una convención que se hace con el objetivo de indicar que el sujeto que tenemos arriba, existen muchos modos de diagramar, déjenme explicarles un momentico. Existen distintos modelos. Yo, el que aprendí es este es el que sé explicar con más facilidad. Esto que yo pongo aquí es para indicar algo. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí yo no tengo un sujeto. Noten que aquí está el sujeto, aquí debería haber un sujeto. El sujeto está elíptico, si ven la cruz aquí. Y el punto, tal como estaba elíptico aquí, recuérdense, los objetos directos de estos dos verbos, por eso se pone una X por convención, es decir, para indicar, oye, mira, esto está elíptico, no se encuentra, no se provee en el texto. Aquí no tenemos ninguna expresión nominativa que nos diga, ok, sabes que este es el sujeto. Bueno, ¿qué sucede? Pero eso no significa que no tenga sujeto, por supuesto, el verbo. El sujeto de dónde viene? De la oración anterior, y es G, eclesia, es decir, pasa G, eclesia o toda la asamblea. Ahora, la acción que aquí vemos es ejecutada por este sujeto, pero este sujeto también ejecuta dos acciones nuevamente. No solamente bendijo a Dios, sino que ahora pasa a hacer algo más. ¿Qué es lo que pasa a hacer? Bueno, aquí tenemos ahora dos verbos, como pueden ver, y como yo tengo aquí en la línea base un separador entre el sujeto y el verbo, y tengo dos verbos, tengo que hacer lo mismo. Solo que aquí yo no tengo una conjunción kai, por eso es que no utilizo este mismo símbolo que ustedes ven aquí, como pueden ver, sino que utilizo este otro símbolo de acá,
que indica lo mismo, dos partes de la oración, dos componentes de la oración que están en el mismo nivel. Son dos verbos. Y aquí ahora van a ver que a diferencia, noten esto, recordemos, en el diagrama anterior no hay un objeto directo. No se dice hacia quién va dirigida esa adoración en este caso aquí. Sin embargo, en este diagrama sí vemos, interesantemente, que cada verbo tiene su objeto directo. Aquí tenemos el primer verbo para G-eclesia, o pasa G-eclesia. Camsantes. ¿Qué cosa es camsantes? Es caer. Ahora, ¿sobre qué caen ellos? Bueno, aquí viene ahora una expresión en acusativo que indica justamente el objeto directo, complemento directo, que está gónata, es decir, sobre las rodillas. Toda la asamblea, es decir, este sujeto de acá, toda la asamblea, cae, dice aquí, de rodillas. Está gónata, o sea, dobla las rodillas. ¿Qué sucede ahora? En el otro verbo, como ustedes pueden ver aquí, que es exactamente el mismo que aparece en el libro de Revelación 5:14, prosekunesan, tenemos ahora, en vez de un solo objeto directo, tenemos dos objetos directos. Sería como ustedes pueden ver aquí, lo que plantean ellos, que no está en el texto. Recuerden, de aquí para acá el texto no se encuentra. Recuérdense entonces que aquí esta parte del diagrama realmente no es parte de la oración. La hemos puesto solo para ayudarles a ustedes a entender qué es lo que ellos están diciendo. Pero noten ustedes que aquí tenemos efectivamente dos objetos directos. Miren, aquí tenemos la línea hasta la línea base que nos indica que hay una separación entre el verbo y sus objetos directos, y es exactamente lo que tenemos aquí. Prosekunesan aquí ahora, noten ustedes, tiene dos objetos directos. ¿Cuáles son esos dos objetos directos? ¿Qué cosas son aquellos que reciben prosekunesan, es decir, la adoración? Dice aquí, to curio kai to basilei, es decir, al Señor y al Rey. Interesante, porque nos está diciendo que el sujeto de la oración anterior está haciendo estas dos acciones, es decir, doblar las rodillas, y entonces pasa a hacer algo más. Prosekunesan, es decir, adoran o rinden homenaje no solamente a Tocurios, es decir, recordemos, Curio entonces Gemón, Jehová, el Dios nuestro, sino también, noten aquí la conjunción Kai y To Basilei. Así que aquí ahora fíjense, el futbolista, el sujeto, pasa G-eclesia, hace dos acciones: patear la pelota y anotar gol. O sea, patea la pelota y anota gol. Para que entiendan el punto, ¿no? Es decir, hace dos acciones diferentes. En este caso, claro que es eclesia. Pero ahora noten ustedes que no solamente golpea a la pelota, sino que también golpea el suelo. ¿Captan el punto? Aquí nos está diciendo que este verbo de acá tiene dos complementos directos, y esos dos complementos reciben la acción del verbo. ¿Cuál es la acción del verbo? Adorar o rendir homenaje o postrarse. Lo que sea. Esto es interesantísimo. Les voy a explicar por qué. Las consecuencias de esto para la teoría de Whiston y de Montesino son mortales. Porque según ellos, en el contexto de Apocalipsis 5, tenemos dos individuos. Y dado que prosekunesan no tiene un objeto directo, no nos indica a quién se le rinde ese proscuneo, tenemos que tomarlo del contexto inmediato, y ellos dicen, bueno, aquí tiene que ser a los dos. ¿Por qué? Porque la bendición, la alabanza y todo lo demás viene a los dos, por tanto esta, la adoración también, y por tanto tienen que ser iguales. Pero entonces tenemos un gran problema ahora en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20, porque aquí sí tenemos dos objetos directos. Aquí sí no se nos dice, no se deja ambiguo a quién se adora o a quién se le rinde homenaje. Aquí se nos dice, el prosekunesan que se dio para Dios es el mismo que se dio para el rey. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos aquí, porque aquí se está hablando del rey David, no se está hablando del rey Jesucristo, la pregunta sería, ¿era el rey David igual a Jehová Dios? Porque fue adorado igual que lo fue Jehová. A ver, explíquenme eso, Winston y Montesín. Mira que lo que falta allá en Apocalipsis 5:14, que es el objeto directo, quién es
el objeto que recibe la adoración, sí lo tiene aquí, Primera de Crónicas 29:20. Y para desgracia de ustedes, se dice que no solamente es Jehová, sino también el rey. Ahora, si vamos a aplicar la lógica trinitaria de ustedes, y es por eso que yo digo siempre, ¿no? Cuando uno hace un análisis lingüístico de estos absolutismos que esta gente hace, con otros textos que tienen igual estructura, uno se da cuenta inmediatamente lo ilógico del argumento. Porque si usted me dice a mí que porque en el contexto se menciona al que está sentado en el trono y al cordero, prosecunesan, tienen que ser para ellos dos de igual grado, yo le digo a usted entonces, ¿y sobre qué base entonces usted me niega que Primera de las Crónicas capítulo 29 versículo 20 sea igual? La acción tenga que ser igual para Dios y para el rey, y por tanto el rey tiene que ser Dios. ¿Se dan cuenta cómo el argumento trinitario se cae por completo? Yo sé que es un poco técnico lo que he dicho aquí, pero miren, vayan hacia atrás en el video y vuelvan, traten de entender los conceptos base. Yo sé que es difícil seguirlo, pero por eso lo trato de explicar lo más sencillo posible. Entonces, esto nos muestra a nosotros que desde el punto de vista lingüístico, el argumento de esta gente es un disparate. No tiene base de ninguna clase, como hemos podido ver. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes acá, después de haberles mostrado, ¿verdad?, este diagrama de acá, ya vimos, vamos a explicarle brevemente de nuevo esto aquí. ¿Cuál es el sujeto? Pasa eclesia. ¿Cuáles son los verbos? Cansantes y prosecunesan. ¿Cuál es el objeto directo de cansantes? Está gónata, es decir, las rodillas. Aquí se nos dice que cayeron sobre su rodilla, doblaron su rodilla. Y prosecunesan tiene dos objetos directos, es decir, la acción del verbo cae de parte del pueblo tanto sobre el rey como, perdón, sobre Dios como sobre el rey. Y sabemos que Tocurio se está refiriendo aquí a Curión ton Seón ton pateron auton, es decir, a el Señor, el Dios de los padres de ellos. Una vez que tenemos esto claro, podemos ahora entender algo interesante que vamos a encontrar en esta traducción de la Biblia. Esta es una de las traducciones de la Biblia que más aprecian los evangélicos, porque fue una de las primeras traducciones de la Biblia que se produjo gracias a la reforma que inició Martín Lutero. Aquí, como pueden ver, estamos en Segunda de las Crónicas, capítulo 29, verso 20. Fíjense, esta es la llamada Biblia de Génova. Es una Biblia muy antigua. Estamos hablando de que fue hecha, si mal no recuerdo, en el 1550, algo así. Ya que revisar bien los datos. Pero aquí yo quiero que ustedes vean en el versículo 20 cómo se traduce este verso, porque es interesantísimo. Dice, and David said to all the congregation, y dijo David a toda la congregación, now, bless the Lord your God. Ahora, bendigan al Señor tu Dios. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers. Y toda la congregación bendijo al Señor Dios de sus padres. And bowed down their heads. Y ellos cayeron sobre sus cabezas o sus rostros. Y noten ahora la parte principal. And worship the Lord and the King. Y adoraron al Señor y al Rey. Un momentico antes de continuar con esto. Aquí quedó claro que la acción, por eso es que quise usar esta traducción evangélica, que la acción del verbo recae tanto sobre Dios, el Señor, como el Rey. Es decir, Jehová, en el texto hebreo, Jehová, Yod-Heh-Vav-Teh, como sobre el Rey. Malak. Malak es mensajero, es Melech, o sea, el Rey. Así que aquí tenemos un gran problema para los que interpretan el libro de Revelación Apocalipsis 5:14 como indicando que tanto a Dios como a Cristo, al Cordero, se le da adoración en el mismo grado. ¿Por qué? Porque si ese es el caso, entonces se puede decir que en Primera de las Crónicas 29:20 se le da la misma adoración a Dios que al Rey.
O podemos decir, bueno, dado que eso es imposible, obviamente el pueblo no iba, ni Jehová iba a tolerar que David, ni David iba a permitir que el pueblo le adorara a él al mismo grado, o usara proscuneo a él al mismo grado que se usa para Dios. Entonces puede significar que el verbo puede ser utilizado para dos personajes en el mismo contexto de manera diferente. Y que dependiendo del contexto, para uno puede ser usado como el Dios Todopoderoso y para otro como el Rey. ¿Será que eso es posible? Bueno, veamos qué nos dice la nota de la Biblia de Génova. Recordemos una vez más, esta es una traducción que es evangélica. Noten ustedes aquí en el cuadrado que ustedes ven, aquí dice, aquí tenemos una nota, ¿verdad? Con la letra L, dice, that is, o sea, esto es, did reverence to the king. O sea, cuando aquí dice, and worship the king, no está diciendo que es en el mismo grado que se hizo al Señor, al Dios Todopoderoso, sino que más bien se le da reverencia. Y aquí entonces estamos viendo que los propios evangélicos entienden claramente que el verbo proscuneo puede ser utilizado para dos personas diferentes, el mismo verbo, la misma acción procedente del mismo sujeto, y significando cosas totalmente diferentes. Adoración para el Señor, para Dios, y reverencia para el Rey. Esto echa por tierra completamente el argumento de Montesino de que aquí tiene que estarse refiriendo a adoración tanto al que está sentado en el trono como al Cordero, en el mismo sentido, en la misma. Bueno, eso lo tiene que decir ahora el contexto. Lingüísticamente hemos destruido eso. Hemos mostrado claramente con un ejemplo de la Septuaginta que proscuneo puede ser utilizado, el mismo verbo, procediendo en el mismo momento del mismo sujeto a dos individuos diferentes en manera diferente. Para Dios puede significar adoración, mientras que para el Rey puede significar, por el contrario, solamente rendir homenaje o reverencia, como pueden ver ustedes ahí en esa misma Biblia evangélica. Eso es lo que quería mostrar hasta hoy. Como pueden ver, es un poco complejo de seguir, pero el argumento nos ayuda a percibir claramente cómo el argumento gramatical se les viene abajo completamente, como en el contexto se está hablando de estos dos y aquí no se da un objeto directo, tiene que referirse a los dos en el mismo sentido. Sin embargo, tenemos un texto en donde sí se dan los objetos directos de manera específica, explícita, directa, dada por el mismo sujeto al mismo tiempo para dos individuos diferentes, uno superior, el Dios Todopoderoso, otro inferior, el Rey de Israel, y no significa lo mismo para los dos. Por lo que esto aplicado al libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 14, destruye el argumento. Por lo que ahora nos toca considerar el contexto. Y ahí es donde se les complica a ustedes la cosa. Vamos a estar viendo en el próximo video cómo el contexto destruye completamente ese punto de vista de Montesino, de que aquí se está dando la misma adoración por parte de seres espirituales al Cristo que a su Padre. Así que quedan invitados para considerar esto. Como han podido ver, los argumentos aparentemente bien pensados de los trinitarios son muy fáciles de destruir cuando uno va a los detalles, cuando uno examina la gramática, cuando uno los compara distintos versos con igual estructura. Lo mismo que pasaba ya con Juan 1.1, que finalmente tuvieron que aceptar, ¿no? Que sí es posible, porque hay otros textos con la misma estructura que Juan 1.1 y que traducen con un artículo indefinido. Por tanto, no hay problema gramatical para ello. Que el contexto sea quien tenga que decidirlo. Bueno, eso, si ustedes ven el primer encuentro que tuvimos Justo Medina y yo, eso yo lo dejé bien claro. Es un asunto teológico, es un asunto de comprensión del texto, de análisis teológico del texto, contextual, de hermenéutica, no un asunto gramatical. Y eso se lo dejé bien claro desde un principio. Y al final tuvo que reconocer que era así. Bueno, amigos, les agradezco muchísimo que me hayan seguido hasta acá con toda esta explicación. Sé que es un poquito difícil de seguir, pero bueno, nos ayuda a comprender claramente la propuesta que estas personas nos han puesto ahí y cómo eso es un argumento totalmente falaz. No hay un absolutismo ahí. Puede estarse refiriendo perfectamente bien para el que está sentado en el trono en el sentido de adoración y para el Cordero en el sentido de reverencia. El contexto lo va a demostrar hasta la saciedad. Vamos a poder verlo. Así que recuérdense, un conocimiento exacto de la palabra de Dios nos ayuda a poder comprender la verdad acerca de Dios y de su Hijo, y como dice Juan 17.3, prepararnos para obtener, gracias a eso, gracias a que ese conocimiento nos permite tener una verdadera relación con ellos, para disfrutar de la vida eterna. Gracias a todos.